Muy buenos días, queridos amigos, queridos jóvenes de la conferencia de Indiana. Soy el pastor Robert Amaya y estoy muy feliz de poder compartir con ustedes en este sábado tan particular, tan especial que están ustedes celebrando allí desde sus hogares y desde diferentes sitios donde se están conectando para seguir toda la transmisión que esta conferencia ha programado para el día de hoy. Quiero agradecer la invitación que me han hecho tanto sus líderes hispanos como sus líderes americanos para poder llegar hasta sus hogares en este momento. Es una gran responsabilidad y le doy gracias al Señor por la oportunidad que me ofrece de poder estudiar juntos la palabra del Señor. Me gusta mucho el título que han tomado para este día: Vuelve a casa. Tiene muchos elementos en los cuales tenemos que reflexionar. Sé que hay amigos que nos acompañan, sé que hay hermanos de iglesia, jóvenes, adultos también, pero también tengo la impresión de que hay muchos que están allí dudando todavía de cómo poder crecer espiritualmente en el Señor, si comprometerse de una manera más definida con Él o regresar quizás a la iglesia o a una experiencia mejor con el Señor. No sé cuál es tu condición, pero lo que sí estoy seguro y totalmente convencido es que Dios nos está uniendo en este momento para escuchar su palabra, y a través de su palabra vamos a recordar que no hay nada mejor que volver a casa, esa propuesta linda que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Quiero también mencionarles que cada uno de nosotros no fuimos creados por casualidad. Fuimos creados con el propósito de ser felices. Así que esa es una de las razones por las cuales tenemos que reencontrarnos con nuestro Señor o afianzar esa experiencia con Él, porque Él nos creó para ser felices. No sé cuál es tu condición en este momento a nivel de felicidad, a nivel de ánimo, pero lo único que sé es que en medio de la pandemia hemos recibido diferentes tipos de ataques. No sé si tú estás formando parte de ese grupo que está sufriendo de tristeza, que está sufriendo de desánimo, quizás has estado deprimido o sientes que se ha perdido todo, o no sé si has recibido muchas bendiciones en medio de lo que se ha vivido, o has pasado por el dolor de perder a un ser querido, o alguien muy cercano para ti está en este momento en un hospital o en casa debatiéndose entre la vida y la muerte o sufriendo. No sé qué está pasando, pero lo único que sí sé es que Dios te creó para ser feliz, y no importa lo que esté sucediendo a tu alrededor, Él va a cumplir ese propósito si tú se lo permites. De eso vamos a hablar hoy, y por eso es tan importante que entendamos que es tiempo de volver a casa, es decir, es tiempo de volver a esa relación cercana, personal con aquel que nos creó. Les invito para que por favor me acompañen en un momento de oración, porque sin oración el estudio de la palabra del Señor no pasa de ser simplemente una clase y recibir información, pero con la oración y con la bendición del Espíritu Santo, entonces lo que vamos a hacer ahora se va a convertir en la voz de Dios hablándome a mí, hablándote a ti y a cada uno de nosotros, para que su propósito se cumpla de una manera apropiada. Así que por favor inclina tu rostro y acompáñame a orar. Gracias quiero darte, Padre, por la oportunidad que hoy tenemos de tener vida, de disfrutar de salud, de bienestar. Gracias, Señor, por esta linda celebración de Sábado Joven que en la Indiana Conference se está llevando a cabo. Gracias por cada uno de sus líderes, tanto hispanos como americanos, que se han unido en este esfuerzo para que juntos podamos una vez más entender que la felicidad es la alternativa que tú has creado para nosotros, y que para ello lo único que tenemos que hacer es volver a ti, volver a casa, aceptar tu propuesta maravillosa de entender que hay un lugar al que pertenecemos, y ese lugar al que pertenecemos tiene nombre y es Cristo Jesús. Te rogamos, Señor, que al estudiar tu palabra, tu Santo Espíritu pueda susurrar a nuestras mentes, hablar a lo más profundo de nuestro ser, y sea cual fuera la condición en la que estamos ahora, hoy podamos sentir que un bálsamo celestial llega a nuestras vidas y por ende a nuestras familias y a nuestras iglesias. Gracias por estar, Señor, con los que sufren y por acompañarlos a cada uno de ellos en este momento también. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Quiero comenzar esta reflexión haciéndote la siguiente pregunta. ¿Estás en este momento viviendo momentos infelices o has vivido algún momento infeliz en tu vida? Yo quiero decirte que en lo personal he tenido muchos momentos infelices en mi vida, porque la felicidad no se trata de una vida perfecta. La felicidad se trata de aprender a afrontar
aprender a vivir inclusive en los momentos más desafiantes, en los momentos más terribles. La felicidad se construye a través de todas las situaciones y las experiencias de vida que podemos tener nosotros los seres humanos. Así que sí, soy pastor de la iglesia durante muchos años y como pastor he tenido que pasar por momentos muy complicados, por momentos muy difíciles, por momentos muy infelices. Hay algunos pastores que creemos en que compartir con nuestros amigos y con nuestros hermanos nuestras propias experiencias nos ayudan a nosotros a crecer y también pueden servir para aquellos que están quizás viviendo situaciones similares. Hay otros colegas que se guardan esas experiencias tristes, negativas para su intimidad y eso es totalmente respetable para proteger la imagen pastoral. Sin embargo, a mí me gusta compartir las cosas lindas que el Señor hace por mí, por mi familia, pero también me gusta compartir los momentos desafiantes que he tenido que vivir como consecuencia inclusive de mis propias equivocaciones. Así que si tú estás recordando ahorita algunos momentos infelices o del pasado o estás viviendo en este momento una situación de infelicidad, quiero entonces invitarte para que escuches lo que me sucedió y quizás el Señor a través de esta experiencia pueda darte el comienzo de la salida a la situación que estás viviendo o que has vivido y que te está robando esa felicidad que hoy debería formar parte de tu existir. Esto sucedió hace algunos años atrás. Tenía el privilegio en ese momento de vivir en la bella ciudad de Grand Rapids, en Michigan, allí muy cerquita a donde ustedes están, en medio de un frío terrible que tuve que vivir durante casi 8 años, pero que lo disfruté. El hecho de que el frío sea fuerte no quiere decir que no fue bueno, fue fantástico. 8 años maravillosos. Sé que en este momento ustedes allí están teniendo temperaturas bastante desafiantes, bastante nieve. Bueno, yo también formé parte de esa experiencia, pero de eso no se trata el momento de infelicidad, no tiene que ver con la nieve ni con el frío, no. Se trató de un momento terrible para mi vida. Un momento en el que tuvimos una serie de situaciones que nos confrontaron a mi hijo mayor y a nosotros como padres junto con mi esposa. Mi hijo mayor, él sabe, se lo he repetido en muchas ocasiones, mis 2 hijos menores también lo saben, y es que a él yo de manera particular lo amo el doble. Yo se lo he repetido en muchas ocasiones: hijo, tú sabes que yo te amo el doble. Y mi esposa piensa de la misma manera. Pero no es porque a Juan Esteban, que es el nombre de nuestro hijo mayor, que vive allí vecino a ustedes, allí en Michigan, él todavía está allí. No es que amemos más en cantidad a Juan Esteban que lo que amamos a nuestros otros 2 hijos, a Camila y a Santiago. No, se trata que nuestra experiencia con él tiene un valor agregado fantástico. El Señor nos regaló el privilegio de adoptar a nuestro hijo mayor cuando mi esposa y yo éramos novios. Inclusive estaba estudiando aún teología en la bella Medellín, Colombia, donde tuvimos el privilegio de nacer. Y en esa época Dios puso en nuestro camino a Juan Esteban y tomamos la buena decisión junto con mi esposa de hacernos cargo de él. Él realmente es un primito de mi esposa y en ese momento tenía solo unos mesecitos de vida y por diferentes circunstancias que hubo a su alrededor vimos la oportunidad de hacernos cargo de él. Luego, cuando nos casamos, se vino a vivir con nosotros y luego en el momento oportuno tuvimos la oportunidad de hacer todo el proceso legal para que él pasara a ser nuestro hijo mayor. Y luego llegaron los otros 2. Pero en esas circunstancias donde hemos tenido que vivir diferentes tipos de experiencias con él en nuestra vida, cada vez nos llenamos de más razones para que nuestra relación fuera muy linda. Hay algunos que a veces no cuentan las situaciones con hijos adoptivos, como el caso de Juanes, como cariñosamente le decimos con nosotros, y que lo reservan para situaciones solo familiares, pero nosotros con alegría lo compartimos públicamente cuando se necesita. No todo el tiempo lo estamos diciendo, pero lo hacemos sin ningún problema porque mis 2 hijos menores y él mismo saben que los 3 son hermanos más allá que de carne y hueso. No solo son hermanos en Cristo, sino son hermanos de crianza, hermanos de corazón, hermanos de amor. Allí no existe el hijo adoptivo y el que no es adoptivo, sino todos son hijos, todos son hermanos. Y Dios nos ha bendecido con una experiencia muy, muy linda con él. Así que todo esto para decirles, nuestra relación fue muy buena, pero llegó un momento
cuando él ya cumplió su mayoría de edad o estaba cerca de cumplir su mayoría de edad, y allí en la ciudad de Grand Rapids tuvimos una serie de situaciones tensas. Definitivamente, él como joven cometió algunos errores queriendo explorar nuevas experiencias en su vida. Y yo como padre, que era la primera vez que tenía un hijo de esa edad, pues también cometí errores, una cantidad de errores. Y en medio de todos esos errores, llegó un momento crucial cuando un día mi hijo me dijo: papá, yo no voy a continuar aquí en casa. Definitivamente no estamos siendo compatibles, yo me voy de casa. Yo no creí que mi hijo fuera capaz de hacer eso. Les confieso, muchachos, yo no creí que eso se fuera a dar. Primero por todo lo que ya les conté, la relación tan fuerte, tan linda que hemos tenido. Y segundo porque yo sabía que en el fondo él no iba a poder hacerlo. Y yo recuerdo muy bien que en ese día tenía una junta de iglesia, así que cuando tuvimos la discusión y él me dijo eso, le dije: bueno, yo espero que cuando regrese de la junta de iglesia, tú no estés entonces aquí en la casa. Yo esperaba que al regresar él iba a estar en la casa. Pero terminó la junta, una junta en la cual mi cabeza estuvo más en otro lugar, obviamente en mi hogar, en lo que estaba pasando allí, que en lo que estaba sucediendo allá en la iglesia. Y al terminar la junta y venía hacia casa, ya tarde en la noche, llamé a mi esposa y le pregunté: ¿Juanes está en casa? Y en medio de lágrimas ella me dijo: Juan no está en casa, se fue. Tomó sus cosas y se fue. Yo no pude ese día seguir conduciendo hacia casa. Tuve que ir a un parque cerca de casa muy lindo, en el que tenemos muchas memorias con nuestros hijos, lo llamamos de cariño y entre nosotros el Parque Macchio, por cosas muy lindas, preciosas que hacíamos allí. No busquen un significado para la palabra Macchio, porque es una mezcla allí que entre nosotros le dimos, pero un parque donde tenía cantidad de recuerdos con ellos. Así que me fui a ese parque y sucedió conmigo algo que no es muy común. Yo heredé de mi padre, parece, el llorar desde el corazón, el llorar por dentro, pero las lágrimas físicas con mucha dificultad se exteriorizan, salen. Pero ese día, mientras estaba allí sentado en mi auto, mirando hacia todos los lugares, pero al mismo tiempo hacia ninguno, comencé a llorar como un bebé. Y lloré muchísimo. Yo no sé cuánto tiempo estuve llorando. Lloré creo que más de media hora, como nunca había pasado en mi vida. Ese fue un momento muy infeliz para mí. Sufrí muchísimo porque mi hijo se me había ido de casa. La historia es bastante larga, tengo que acortarla, por supuesto. Pero a partir de ese momento, después de llegar a casa y pasar la primera noche en nuestro hogar, al saber que nuestro hijo no estaba estudiando fuera de casa en la universidad donde estaba, sino que se había ido literalmente de casa, y en una situación como esta, no sabíamos qué hacer, y yo no sabía qué hacer. Así que mi pregunta al Señor fue: ¿cómo puedo hacer para que mi hijo vuelva a casa? ¿Cómo puedo hacer para que mi hijo vuelva a formar parte de mi realidad, donde lo pueda sentir cerca? Porque no puedo vivir sin mi hijo, lo amo con todo mi corazón, al igual que a los otros dos hijos, y lo necesito cerca de mí. Así que después de muchísima oración, definitivamente estoy convencido de que fue inspiración del cielo cuando entendimos junto con mi esposa que nuestra responsabilidad como padres era hacer lo que Dios como papá perfecto hace con nosotros. Yo no sé cuál es tu condición, si tú eres padre o eres hijo, o quizás eres las dos cosas, eres padre y eres hijo, pero no sé cómo estás viviendo en este momento. Pero lo único que sí sé y que quiero decirte es que si tú sientes que por alguna razón te has apartado de tu padre, ya sea tu padre o tu madre físicos, o tu padre espiritual, que es nuestro creador, yo te invito para que consideres lo que el Señor puso en la mente de mi esposa y en la mía, y lo tengas presente mientras continuamos esta reflexión. Lo que el Señor puso en nuestra mente fue lo siguiente: ¿qué es lo que yo hago contigo que te vas de mi presencia muy a menudo? Fue lo que yo sentí. ¿Qué es lo que yo hago contigo? Sentí que el Señor me decía. Y definitivamente la conclusión era fácil. Lo que hace Dios conmigo todos los días y contigo es recordarme que tengo un lugar junto a Él, en Él, con Él. Y por eso cada día, para recordármelo, Él me permite abrir los ojos y disfrutar de una nueva mañana, de un nuevo amanecer. Para eso, para recordarme eso, Él me da el aire.
Él me da el sol, Él me da el alimento, Él me da el lugar donde vivir, me da la maravilla de los amigos, de la familia, que es el regalo tan lindo que Dios nos ha dado. Tantas cosas que yo vivo cada día y que tú vives cada día. Bueno, yo siento que esa es la manera como mi creador, mi papá Dios me está diciendo: tú tienes un lugar conmigo, yo quiero estar contigo, vuelve, vuelve. Así que decidimos con mi esposa hacer eso. A partir de ese día comenzamos todos los días a llamar a Juanes, a hacerle una llamada y a mandarle por lo menos un texto, recordándole: hijo, este es tu lugar. Hijo, tenemos diferencias en nuestra manera de pensar, en las normas y demás, pero tú tienes un lugar acá y te amamos con todo el corazón. Nunca te dejaremos de amar, porque eso es lo que mi creador me dice a mí también. Él me dice: no importa lo que tú hagas, yo ya hice todo por ti. Fue entregar a mi hijo Jesucristo para que muriera por ti, así que ya lo hice todo. Nada me va a separar de ti, nada, absolutamente nada. Así que yo le recordaba eso a mi hijo y mi esposa también. No importa lo que tú hayas hecho o lo que yo haya hecho, nosotros nos pertenecemos, nos amamos. Nunca el amor se va a ir. Tú tienes un lugar aquí en casa. Por supuesto, esta historia tuvo un final muy lindo, y es que mi hijo, después de varias semanas, finalmente decidió que charláramos. Recuerdo todavía el restaurante donde nos reunimos a charlar y donde finalmente pudimos darnos un beso, un abrazo, y allí otra vez juntos reconocer el amor tan grande que nos une, darle gracias al Señor, y continuamos conviviendo juntos y disfrutando el uno del otro como está sucediendo hasta ahora. Pero tuve que preguntarle a mi hijo: hijo, ¿y qué te movió finalmente para que tuviéramos este momento? Y dice: papá, no había nada que yo anhelara más que abrir mi celular y saber que tenía un mensaje tuyo de mamá o un texto tuyo de mamá, recordándome que tenía un lugar en casa, que ustedes me amaban con todo su corazón y que nada, absolutamente nada nos iba a separar. Yo anhelaba recibir esa información, escuchar ese mensaje todos los días. Era lo mejor para mí. Qué lindo. Para mí fue tan importante escuchar eso. Ahora yo te pregunto en este momento, una vez más, no sé cuál es tu condición, pero la religiosidad no es símbolo de una buena relación con Dios. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos te sientes que estás de tu Padre? En esta época de pandemia, donde hemos tenido que apartarnos a las malas de muchas relaciones con nuestros hermanos en la iglesia, en el santuario físico como este en el que estoy ahora, nos sentimos a veces tan distanciados, y nos ha hecho eso mucho daño a muchos seres humanos, y hemos sufrido muchísimo por ese distanciamiento. ¿Cómo te sientes hoy en tu vida espiritual con tu Creador? ¿Estás viviendo feliz o estás viviendo infeliz? Hay una historia linda en las Sagradas Escrituras que quiero recordarte también en este momento, y se cuenta en Lucas el capítulo 24. ¿Recuerdan ustedes? Habían dos discípulos que iban caminando desconsolados, tristes, pero con una serie de condiciones tremendas. Aquí en la pantalla aparece el versículo de Lucas el capítulo 24, el versículo 15 específicamente, y para este versículo me gusta mucho como lo dice la versión Palabra de Dios para Todos. Me parece muy linda esta versión como lo dice aquí específicamente, pero había unas características particulares que estaban viviendo estos dos discípulos que iban camino a Emaús. Recuerden que Emaús se encuentra más o menos a unos 12 kilómetros de distancia de la bellísima ciudad de Jerusalén. Así que era una caminata larga. 12 kilómetros ahora nos parece muy corto, pero a pie y con el tipo de vías que tenían en esa época no era tan cortita como ahora, pero de todas maneras no estaba tan distante. Ellos recién habían comenzado su viaje y estaban en una condición muy, pero muy deplorable, porque su maestro, su amigo, su líder, Cristo, Jesús, el que los iba a liberar del yugo romano, el que los iba a ubicar en lugares de gran poder, de gran influencia, había fallecido, había muerto, ya no estaba con ellos. Y miren la condición. Lucas capítulo 24, versículo 15 dice: sucedió que mientras hablaban estos dos discípulos y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Varias cosas muy interesantes. ¿Por qué Jesús quiere que nosotros entendamos
que volver a Él o estar en Él es lo más importante. ¿Por qué es tan valioso que tú y yo, muchachos, tengamos claros que Él quiere morar en nosotros, morar en ti, morar en mí, no importa nuestra condición, relacionarse con nosotros? ¿Por qué Él tiene esta obsesión? Por varias razones, pero para mí la principal es que donde no está Jesús, hay una serie de situaciones muy tristes, muy difíciles, que generan resultados desastrosos. Una vez más, miren el versículo, Lucas 24:15. Ellos hablaban, ya saben ustedes de lo que estaban hablando, pero también discutían entre sí. Cuando Jesús no está presente, las discusiones están por encima del diálogo y de la buena relación. Yo no sé cuál ha sido tu experiencia, pero de algo sí sé. Y es que estudios que se han hecho en diferentes congregaciones donde ha estado incluida nuestra iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, se han hecho estudios en los cuales se busca tener respuesta a la pregunta: ¿por qué las personas abandonan nuestra iglesia? ¿Por qué, así como muchos llegan, muchos se van? Y es increíble encontrar que la razón número uno, Barna ha hecho muchos estudios al respecto y también internamente la iglesia los ha hecho. La razón número uno no es doctrina. La razón número uno no tiene que ver con elementos bíblicos, con elementos doctrinales. La razón número uno significa relaciones malas entre los propios hermanos, discusiones. Yo no sé cómo será tu iglesia, pero hablaba hace poco con un grupo de jóvenes que decían: ay, qué bueno, y no son de mi distrito, quiero aclarar eso. Tengo aquí un grupo bellísimo en nuestro distrito de Marion Oaks, Ocala e Inverness. Pero tenía una charla similar a esta, pero fue vía Zoom con un grupo de jóvenes, y esos jóvenes decían: pastor, una de las bendiciones de la pandemia es que no nos estamos reuniendo en la iglesia. Y obviamente mi curiosidad fue captada. ¿Y por qué? Yo no entiendo la bendición. Porque no nos estamos peleando. Allá en la iglesia los hermanos pelean porque sí, porque no, porque se puso una cosa, porque no se puso la otra, porque un hermano dijo que comía algo, el otro hermano decía que no hay que comer eso, porque un hermano dice que hay que entender la Biblia así, otro dice que hay que entenderla así. Hay unos que dicen que se canten solo himnos del himnario, otros dicen que todos los himnos alaban al Señor, igual con los instrumentos, con un montón de cosas que son más las discusiones y los momentos difíciles que los buenos. Eso ahora en medio de la pandemia ha quedado un poco atrás. Qué triste que muchos piensen así. Yo espero que eso no esté pasando en tu iglesia o en tus iglesias, que no esté pasando nada de esas cosas. Pero saben, si de pronto por casualidad está pasando, no solo en las iglesias a donde asistes, sino en tu hogar, son más las discusiones, son más los problemas que los momentos lindos. Aquí está la respuesta. ¿Sabes cuál es el problema? Que donde no está Jesús de forma práctica, eso es lo que se tiene como resultado. Discusiones, problemas, dificultades. Solo se ve un territorio difícil, solo se ve oscuridad. No hay claridad de pensamiento, solo hay confusión. Y estos discípulos se querían entre ellos, se amaban entre ellos, iban caminando juntos. ¿Por qué discutían? Porque estaban confundidos. Y si hay algo que hay hoy entre nosotros, es eso, mucha confusión al respecto. Y si hay algo que entonces el mundo necesita y que tu mundo necesita, tu casa lo necesita, tu iglesia lo necesita, nuestra conferencia, en este caso de ustedes la Indiana Conference, en el caso mío la Florida Conference, ¿qué es lo que necesitamos? A Jesús. Porque cuando no está Jesús, lo que reina es el caos, y estos discípulos iban en un caos tremendo. Pero miren qué lindo, dice, vuelvo otra vez a Lucas 24:15, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Hay algunos que de una manera muy positiva dicen: yo camino con Jesús. Eso suena muy bonito, pero no es lo ideal. Es lindo caminar con Jesús, es mejor caminar con Jesús que con cualquier otra persona. Pero lo mejor, más allá de caminar con Jesús, es vivir en Jesús y que Él viva en mí. Y cuando yo camino, Él va en mí, Él está conmigo, Él está en mi mente, en mis acciones, en mis decisiones. Mira, estos discípulos, dice el relato bíblico, que caminaba con ellos y ellos no se dieron cuenta que era Jesús. ¡Qué calamidad! ¡Qué problema tan grande!
Jesús a su lado, caminando con ellos, pero ellos en confusión, ellos en todo ese escenario difícil. Me gusta mucho el libro Deseado de todas las gentes. Para mí es uno de los mejores comentarios de la vida de Jesús. Lindo, creo que es un libro completamente inspirado. Mira lo que dice en la página 738 al respecto. Dice: no habían progresado mucho en su viaje, ya hablamos sobre eso, cuando se les unió un extraño. Ustedes ya saben cuál es ese extraño, pero estaban tan absortos en su lobreguez y desaliento. Para los que de pronto no entienden este español tan antiguo, lo que básicamente estaba diciendo allí: estaban tan concentrados en su tristeza, en su desaliento, en su preocupación, en su soledad, en su frustración. Estaban tan concentrados en eso que no le observaron detenidamente y continuaron su conversación expresando los pensamientos de su corazón. Este es uno de los problemas más grandes que estamos teniendo hoy en nuestros hogares, en tu hogar, en mi hogar, en tu vida, como joven, como adulto, en mi vida también, y por supuesto en la iglesia. Estamos tan concentrados en nosotros mismos, en nuestra propia confusión, que no podemos ver a Jesús. Y decimos conocer a Jesús porque ellos conocían a Jesús. Y Jesús estaba caminando con ellos y no se daban cuenta que era Jesús, que estaba vivo, que había resucitado, no lo podían ver. Yo siento que esta es una tragedia que nosotros seguimos viviendo hoy. Y por eso hoy te vuelvo otra vez a preguntar: ¿estás en casa con Jesús o necesitas regresar a casa? ¿Cuál es tu lugar? ¿Dónde estás ahora? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estás de aquel que te dio la vida? Vamos a volver al relato bíblico, que me encanta este relato del camino de Emaús. Lucas capítulo 24 versículo 29 dice: pero ellos le insistieron a Jesús diciendo, esto sucedió ya cuando se iban a despedir y él iba a continuar su camino. Cuando ya se dieron cuenta que era Jesús el que estaba allí con ellos, le insistieron. O mejor, todavía no se habían dado cuenta perfectamente, pero algo los tenía confundidos, de acuerdo a lo que dice el Deseado de todas las gentes, y no lo querían dejar ir a este personaje de su lado. Vuelvo otra vez a Lucas. Pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque es tarde y el día ya ha declinado. Entró pues para quedarse con ellos. Parece que el relato bíblico dice que le insistieron mucho, y aquí estoy utilizando la versión de la Reina Valera del año 2015. Parece que esa insistencia no fue tan fuerte, no tuvieron que repetir mucho. Ellos le dijeron: quédate con nosotros. Hay algo que no entendemos que está pasando, pero queremos que te quedes con nosotros. Comparte con nosotros. Y me gusta mucho cómo lo dice allí Lucas, que Jesús entró pues para quedarse con ellos, aceptó su solicitud. Mira, si tú te estás sintiendo confundido, si estos últimos días tú sientes por una parte que todo está perdido, sientes que de pronto tu vida solo está rodeada de decisiones equivocadas, de consecuencias de esas decisiones equivocadas, que de pronto las cosas no están tan en orden como deberían estar, o que quizás todo está patas arriba como nunca querías que estuviera, y tú te sientes confundido en tu relación con Dios, no sabes si acercarte a Él, no sabes si eres digno de estar delante de Él, porque son tantos los errores, son tantas las equivocaciones, que yo quiero que tú te concentres en lo que acabo de explicar y en lo que dice Lucas, el capítulo 24, el versículo 29. Lo único que se necesita es que tú invites a tu Padre Dios y a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo a que formen parte de tu vida, y ellos felices lo van a hacer. Eso te lo voy a confirmar ahorita. Felices. Porque no hay nada que les fascine a ellos más, no hay nada que los obsesione más que verte feliz, porque tú eres parte de su familia. El Padre, el Creador, te ve como un hijo y Él quiere que seas feliz, como yo veo a mis hijos y yo quiero que sean felices. Y Él lo que quiere es quedarse contigo, no al lado tuyo, en ti. Por eso vuelve a casa. Volver a casa no es simplemente regresar como lo hizo el hijo pródigo. Volver a casa significa permitir que Dios tenga un lugar en tu vida. Permítele que Él entre a tu vida, a tu corazón, a tu mente, a tu realidad, a tu día a día.
Eso también es volver a casa, es volver al propósito original que Dios ha querido tener siempre contigo y conmigo, y es relacionarse con nosotros constantemente todos los días. Permítame volver al libro Deseado de todas las gentes, que me encanta como nos ayuda a ver más allá este lindo relato del camino de Emaús. Voy a la página 741. Escuchen bien esto en contexto de lo que te acabo de decir. Dice allí: Cristo no impone nunca su compañía a nadie. No te la va a imponer. Pero eso no significa que no esté allí llamándote. Mira lo que sigue diciendo: se interesa en aquellos que le necesitan. Gustosamente entrará en el hogar más humilde y alegrará al corazón más sencillo. Yo alabo al Señor por eso. Yo te invito a que allí donde tú estás, tú alabes al Señor por eso. Porque una vez más, no sé cuál es tu condición, pero aquí lo que me dice claramente este texto inspirado es que aunque Dios no impone su compañía y no te impone que tú tengas que aceptarlo a Él y permitirle que a Él viva en ti, Él sí está interesado en hacerlo. Pero voy a volver para que lo veas bien claramente. Se interesa en aquellos que lo necesitan. Ahora yo te hago esa pregunta directamente: ¿qué es lo que más tú necesitas? Cuando se le pregunta a los jóvenes, como la mayoría de ustedes, ¿qué es lo que más necesitas para ser feliz? Cuando lo hizo la Universidad de Harvard y preguntó a un amplio número de jóvenes en un estudio muy lindo, interesante sobre la felicidad que ellos hicieron, las respuestas más populares, las dos más populares fueron: uno, lo que necesito es dinero, y dos, lo que necesito es fama o reconocimiento. Y saben, ese no es el camino hacia la felicidad. La ciencia de la felicidad hoy dice que ese no es el camino. El camino a la felicidad significa relaciones sólidas, estables, saber en quién puedo confiar. Allí es donde está el valor de la familia, el valor de los buenos amigos, de las buenas influencias. Ese valor tan grande es el que me genera felicidad. O si no existe, pues me va a generar infelicidad. Por eso el Señor dice: mira, yo no te voy a imponer. Y sabes, quizás tú has estado confundido con todo lo que estás viviendo, porque el Señor no te está imponiendo su presencia. Pero qué lindo que si tú reconoces que tu mayor necesidad no es dinero ni fama, sino que tu mayor necesidad es su presencia en tu vida, entonces todo va a comenzar a cambiar. Todo va a comenzar a cambiar. Me gusta como dice allí: gustosamente entrará en el hogar más humilde y alegrará el corazón más sencillo. Eso es lo que necesita tu vida, tu casa, tu experiencia espiritual, no tu experiencia religiosa. Entender que no hay nada que te separe del amor de tu Padre, que no hay nada que impida que Él quiera vivir en ti. Vuelve a casa, es su grito. Dame la oportunidad de volver a ti, porque si yo vuelvo a ti, tú vuelves a mí. Estamos juntos, y si estamos juntos, nada es imposible. Estamos felices. Lucas capítulo 24, versículo 31. Volvemos a esta historia de acuerdo a lo que dice el relato bíblico. Dice: entonces, miren, qué hermoso esto. ¿Cuándo fue ese entonces? Ese entonces fue después de que se sentaron a la mesa, se pidió la bendición sobre los alimentos y comenzaron a tener ese momento de intimidad. ¿Recuerdan Apocalipsis 3:20? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Eso básicamente es lo que pasó aquí con este relato. Ese momento íntimo de la cena, del momento de poder compartir los alimentos, el momento de intimidad de un hogar. Allí se abrieron los ojos de ellos y reconocieron que era Jesús. Si ustedes siguen leyendo el relato bíblico, dice que después de que Jesús se fue, ellos no pudieron quedarse allá en Emaús. Allí se llenaron de tanta felicidad, se llenaron de tanto gozo que dijeron: tenemos que decirle a todos los que están alrededor y hasta que tengamos vida que Jesús vive y que vive en nosotros y que no podemos quedarnos callados, que tenemos propósito para vivir. Todo cambió para ellos a partir de ese momento, todo. Si tú quieres que las cosas comiencen a cambiar hoy en tu vida, vuelve a casa, vuelve al plan original. Permítele a Dios morar en ti. Permite que el regalo de Jesús en la cruz del Calvario, su muerte y su resurrección, que significa vida para ti y para mí, hoy sea una realidad para ti. ¿Por qué? Porque mira lo que pasa cuando Jesús abre los ojos de sus hijos. Mira lo que pasa si hoy decides aceptar a Jesús en tu corazón. Permíteme terminar con este precioso versículo. Jeremías, el capítulo 33, el versículo 3. Llámame. Vuelvo otra vez a esa versión linda, palabra de Dios para todos. Dice allí: llámame a mí, que yo te responderé.
Te contaré secretos grandiosos e inimaginables que tú no conoces. El Señor también quiere abrir tus ojos, así como abrió los ojos de esos dos discípulos desconsolados, de esos dos discípulos confundidos, de esos dos discípulos deprimidos, tristes, en el cual su mundo estaba al revés y donde creyeron que lo habían perdido todo. Si tú te sientes como ellos, si en estos días anteriores te has sentido de esa manera, hoy en el nombre de Jesús que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, yo te quiero decir que Él quiere abrirte tus ojos. Pero ¿sabes cuándo se van a abrir tus ojos? ¿Cuándo vas a vivir este gozo, esta felicidad? ¿Cuándo vas a comenzar a conocer los secretos que Dios tiene para ti? Cosas grandes e inimaginables que tú no te imaginas, pero que forman parte del plan de Dios que nunca ha cambiado para tu vida. Eso va a ocurrir única y exclusivamente cuando tú decidas volver a Él. Y la manera de volver a Él, de volver a casa, de volver al plan original, de volver a ser felices, es diciéndole: Señor, te necesito en mi mente, te necesito en mi día a día, necesito que me des sabiduría, necesito que me acompañes en las decisiones que debo de tomar, necesito no que estés en mi camino, a mi lado, necesito que mores en mí. Abro la puerta de mi mente, de mi corazón, porque quiero, te necesito, te llamo, porque sé que me respondes y porque sé que me vas a mostrar un camino mejor y un propósito mejor para mi vida. Si tú allí donde te encuentras hoy sientes que Jesús ha hablado a tu corazón, yo te invito para que entonces hagas lo que hicieron estos dos discípulos camino a Emaús, para que hagas lo que hizo mi hijo Juan Esteban, y es entender que no hay un amor más grande que el amor del Padre. Y cuando tú entiendes el amor del Padre, entonces tu vida tiene valor, tu vida tiene sentido. Eres transformado completamente. Comienza un proceso de renovación, porque no hay nada más hermoso que la relación entre un padre y un hijo. Y tu padre, el que te creó, está obsesionado contigo. Quiere que seas feliz. Quiere que hoy mismo todo comience a cambiar. Quiere que hoy mismo tu perspectiva de la iglesia y de la religión se convierta en una experiencia hermosa con Jesús y con su Espíritu. No esperes más. Hoy toma la decisión. Si aún no has sido bautizado, te apartaste de Jesús, te apartaste de la iglesia y ahora quieres regresar a Jesús primero, no cometas el error de la iglesia sin Jesús. Llénate de Jesús en tu intimidad. Y por supuesto, el primer resultado es: ven a tu iglesia, a donde perteneces, habla con tu pastor, con tus líderes y dile: yo quiero volver a nacer de nuevo. Qué lindo que tú puedas alegrarlos con esa gran noticia y entender que el propósito de tu felicidad y la base de tu felicidad no está en lo que la iglesia haga por ti, está en lo que tú permitas que Dios haga por ti día a día, porque ahí está la clave de la felicidad, en esa relación perfecta, fantástica que el Señor quiere para ti. Si así lo has decidido hoy, yo celebro, el cielo celebra, y te invito para que ahora me acompañes en esta oración. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad bella, hermosa, de entender que tú nos creaste para ser felices, que nos llamas para que volvamos a casa, para que volvamos a relacionarnos de una manera directa contigo, para que abramos la puerta de nuestra mente y de nuestro corazón, para que tú puedas habitar y para que tú puedas mostrarnos ese plan precioso, lleno de cosas inimaginables, increíbles, que siempre has deseado para mí, para ti y para todos los que hoy decidamos permitirle al Creador que comience a crear en nuestras vidas, sin importar la confusión que haya en nosotros. Gracias, Señor, porque así lo hiciste en el principio con este planeta. Gracias porque así lo hiciste con los discípulos y gracias porque hoy estás dispuesto a hacerlo con nosotros. Te amamos con todo nuestro corazón y ante ti te presento este grupo precioso de hermanos, de jóvenes de la Conferencia de Indiana, sus líderes, tanto hispanos como americanos, que todos, oh Señor, puedan unirse a esta experiencia y juntos, con alegría, estemos listos para que tú regreses mañana mismo por nosotros, o para que nuestra vida termine hoy mismo si es necesario, o para esperar la cantidad de años que también sea necesario. No sabemos qué va a pasar, pero lo que sí sabemos es que para ti la proximidad de tu venida es una realidad, y para nosotros el estar listos
debe convertirse en nuestra prioridad. Te amamos con todo nuestro corazón, Señor. Gracias por aceptarnos. Gracias por llenarnos de felicidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga. Hasta una próxima oportunidad y feliz resto de sábado.